Me preguntan las compañeras en la organificación. Ujú. La organificación, acuérdense que es la yodación de los residuos. La organificación es la yodación de los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Acuérdense que la tiroglobulina está en el coloide. La tiroglobulina es una proteína. Dentro de los aminoácidos que tiene esta proteína está la tirosina. Esa tirosina se yoda con el yodo que ya ha sido activado. Y ese proceso de yodación de la tirosina se denomina organificación. Y esta organificación de los residuos de tirosina de la tiroglobulina también es responsable de la TPO, que es la peroxidasa tiroidea. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a fisiología adrenal. Entonces, acuérdense ustedes que la glándula adrenal se localiza en la parte superior, en el polo superior de los riñones, ¿no? Tenemos la glándula suprarrenal derecha que tiene una forma más piramidal, la glándula suprarrenal izquierda que tiene una forma más de media luna, ¿no? Si nosotros hacemos un corte de esta glándula suprarrenal, nosotros vamos a encontrar dos partes, la corteza adrenal y la médula adrenal, ¿no? Cada una de estas fabrica distintos tipos hormonales. Y si nosotros nos vamos, como ustedes ven aquí, hacia un corte histológico, nosotros vamos a encontrar que la corteza adrenal va a estar formada por tres zonas, que son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Acuérdense que también lo habíamos visto al inicio, la corteza adrenal básicamente va a secretar hormonas de tipo esteroidea y la médula adrenal, que no está subdividida en ninguna capa, va a producir catecolaminas, que son hormonas de tipo amínico. Entonces, dentro de cada una de estas capas de la corteza, cada una de estas va a producir una hormona diferente. En el caso de la capa glomerular, va a producir la aldosterona, ¿no?, que es un mineralocorticoide. En el caso de la capa fascicular, vamos a tener que va a producir cortisol, que es un glucocorticoide. Y en el caso de la capa reticular, va a producir andrógenos, donde el andrógeno principal de la corteza adrenal va a ser el DEAS, dehidroepiandrosterona sulfatada, dehidroepiandrosterona sulfatada. Sin embargo, puede producir otros andrógenos, puede producir testosterona y androstenediona, que como les vino la pregunta usted, no había DEAS, pero sí había testosterona, entonces la respuesta era testosterona, porque las otras hormonas no eran producidas por la corteza adrenal. Y finalmente la médula va a producir simplemente las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Esta división de la corteza adrenal y las hormonas que fabrican es importantísimo, porque como ustedes ven aquí, son preguntas que han venido en exámenes anteriores. Entonces, acuérdense bien cómo cada una de estas capas fabrica un distinto tipo de hormona. En cuanto a todas las hormonas de la corteza adrenal, todas estas hormonas van a seguir una vía común de síntesis, que nosotros denominamos la vía de la esteroidogénesis adrenal, perdón. La vía de la esteroidogénesis adrenal, es decir, la vía de la formación de la génesis de esteroides. Todas las hormonas de la corteza adrenal, como ya lo habían visto en clasificación química, vienen del colesterol. Vean ustedes que el colesterol tiene que sufrir una serie de procesos enzimáticos donde participan diferentes enzimas de tal manera que se formen aldosterona, cortisol y testosterona, veas que son los andrógenos. Entonces, la producción de las tres hormonas de la corteza adrenal va a estar relacionada en una misma estructura.
Solamente que dependiendo de la capa de la corteza adrenal, obviamente va a haber preferencia en la producción de cierto tipo de hormona adrenal. Esta producción de estas hormonas, como ustedes ven, están íntimamente relacionadas, de tal manera que si se produce la falta de alguna de estas enzimas, lo que se produce es que no haya formación de una hormona, pero a su vez puede producir que haya un incremento en la formación de otras hormonas. Y me voy a explicar de una mejor manera. Hay una patología que vamos a ver también en la clase del día viernes, que es la hiperplasia adrenal congénita. En la hiperplasia adrenal congénita, por ejemplo, hay defectos enzimáticos, faltan algunas de estas enzimas. Y una de las enzimas que es la primordial, una de las más importantes en la hiperplasia adrenal congénita, es esta de acá que ustedes ven acá, la 21-hidroxilasa. La 21-hidroxilasa es una enzima importantísima. Miren, esta 21-hidroxilasa permite que la progesterona, la 17-hidroxiprogesterona, finalmente terminen produciendo cortisol y aldosterona, ¿no? ¿Qué sucede en estos pacientes con hiperplasia adrenal congénita que no tienen esta enzima? No hay enzima 21-hidroxilasa, entonces el paciente no produce cortisol, es decir, tiene insuficiencia adrenal, pero estos metabolitos, progesterona, 17-hidroxiprogesterona, se acumulan y la vía se desvía hacia la producción de andrógenos. Y estos pacientes tienen hiperandrogenismo e insuficiencia adrenal. Entonces vean lo importante que es la relación que existe entre la formación de las hormonas de la corteza adrenal gracias a esta interrelación que hay con las enzimas. Y es importante que ustedes vean, aquí como hemos marcado, esta enzima, la 21-hidroxilasa. Siempre acuérdense, lo vamos a refrescar el día viernes cuando veamos hiperplasia adrenal congénita, pero acuérdense de cómo hay esta interrelación entre todas las hormonas de la corteza adrenal. En el caso del cortisol, esta hormona de la corteza adrenal, vamos a tener que el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, va a iniciarse con la producción de CRH. Habíamos dicho que el hipotálamo, como ustedes ven acá, produce esta hormona que es la CRH. Generalmente, el factor que va a permitir que el hipotálamo secrete CRH va a ser todas las situaciones de estrés, ¿no? Acuérdense ustedes que el cortisol es la hormona del estrés por excelencia. Entonces, al haber situaciones de estrés, ¿no?, lo que se va a hacer es mandar una señal al hipotálamo para que se produzca CRH. La CRH va a la adenohipófisis hacia los corticotropos, como habíamos visto en la parte de hipófisis, para que produzcan ACTH, y la ACTH actúa a nivel de la corteza adrenal para que se produzca el cortisol. Y como ustedes ven acá, este cortisol ejerce un feedback negativo, por eso acá hay un negativo, de tal manera que cuando hay suficiente cantidad de cortisol, disminuye la producción de CRH y de ACTH. Este cortisol, como es una hormona lipídica, no puede viajar libremente en el plasma, entonces se une a una globulina, esta CBG, globulina transportadora de cortisol, para que pueda actuar a nivel de su los distintos órganos. Primero, en cuanto a lo que es el tejido adiposo, el cortisol lo que va a generar es que haya una redistribución del tejido graso. Y lo que va a permitir es que haya mayor producción de tejido graso a nivel central. Entonces el cortisol lo que va a hacer es que a nivel de cara, cuello y tronco haya mayor producción de tejido graso en comparación con las extremidades. Eso es en cuanto a la parte del tejido adiposo, el cortisol. Asimismo, a nivel muscular, lo que va a producir el cortisol es permitir que haya un recambio de fibras musculares o una destrucción de fibras musculares. Eso quiere decir que va a permitir que haya ruptura de estas fibras musculares para generar nuevo músculo. En el caso del tejido óseo, el cortisol va a tener o va a incrementar lo que es la resorción ósea. ¿Qué cosa significa aumentar la resorción ósea? Que va a empezar a degradar el hueso
de tal manera que si no hay un adecuado control, como en el caso, por ejemplo, del Cushing, donde hay hipercortisolismo, puede llegar a osteoporosis. Tanto los efectos a nivel del sistema óseo, donde aumenta la resorción ósea, aumenta la degradación del hueso, como la redistribución del tejido graso a nivel central, han sido preguntas de exámenes anteriores. A nivel del hígado, a nivel hepático, lo que va a permitir el cortisol es aumentar la gluconeogénesis, que ya lo habíamos visto en tiroides, que gluconeogénesis es formar glucosa a partir de otros compuestos. Va a aumentar la gluconeogénesis en el hígado. Por tanto, el efecto final del cortisol va a ser también aumentar los niveles de glucosa sérica. A nivel del sistema nervioso central, va a regular lo que son los estados de ánimo. Entonces, va a estar muy en relación, por ejemplo, con que nosotros nos mantengamos eutímicos. Es por eso que cuando hay alteraciones en cuanto a los niveles de cortisol, ya sea en exceso o en defecto, puede haber depresión, puede haber ansiedad. A nivel del sistema hematopoyético, lo que va a producir el cortisol es aumentar la eritropoyesis. Va a permitir la formación de glóbulos rojos. A nivel del corazón vamos a tener que va a conservar o estimular la función cardíaca. Y a nivel de lo que es el sistema inmunológico, vamos a tener que los corticoides van a funcionar como inmunosupresores, ¿no? Van a tener un efecto inmunosupresor. Además de estos efectos, que son los efectos más conocidos que tiene el cortisol, hay que tener en cuenta también aquí, y lo voy a poner en la parte de arriba, a nivel de lo que es la piel. A nivel de la piel, el cortisol va a tener que ver mucho con la síntesis de colágeno. El cortisol lo que hace es disminuir la producción de colágeno de tal manera que produce que la piel sea más delgada. Es por eso que si ustedes alguna vez han utilizado por mucho tiempo cortisol tópico, van a ver que en la zona donde se colocan el cortisol, la piel se vuelve delgadita, ¿no? Delgadita y brillante. Y es por el efecto que tiene el cortisol sobre la piel al disminuir la producción de las fibras de colágeno, ¿no? Entonces vean todos los efectos que tiene el cortisol a nivel de los diferentes órganos, ¿no? Aquí también, antes de pasar la lámina, quería mencionarles algo importante. Cuando se produce la regulación del eje del cortisol, habíamos dicho que el hipotálamo permite o fabrica la CRH ante un estímulo estresante, y que esta CRH en los corticotropos permite que se secrete ACTH. Acá ustedes tienen que tener en cuenta algo, chicos, que la ACTH no se fabrica como ACTH solita, sino que se fabrica como un precursor que es la POM o propiomelanocortina. Esta propia melanocortina, dentro de su estructura, tiene a la ACTH. Pero también, aparte de tener a la ACTH, la propia melanocortina tiene hormonas melanocitoestimulantes. Las hormonas la hormona melanocitoestimulante lo que va a hacer es permitir o darle la pigmentación a la piel, ¿no? Es por eso que cuando veamos una patología como el Addison, que es una insuficiencia adrenal primaria, que cursa con ACTH elevada, uno de los signos clínicos es la hiperpigmentación de la piel. Y es por eso, porque el ACTH se fabrica como una precursora, que es el POM o propio melanocortina. Entonces también eso ténganlo presente. El POM tiene ACTH y también tiene melanocitoestimulante. La aldosterona tiene una regulación diferente. La aldosterona no se regula por el eje hipotálamo-hipófisis, sino se va a regular por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Tiene otra regulación, no tiene nada que ver con la hipófisis y el hipotálamo. ¿Cuáles son los estímulos para que se active este eje renina-angiotensina-aldosterona? Son las 3 H's. Dentro de estas 3 H's, la primera va a ser la que tiene mayor efecto para la activación de este eje, que va a ser la hipotensión. La disminución de la presión arterial va a ser el factor más importante para la activación de este eje. Luego, la hipovolemia y finalmente la hiponatremia.
Entonces, acuérdense ustedes que los tres hipos van a ser o van a permitir la secreción de o la activación de este eje renina-angiotensina-aldosterona. Hipotensión, hipovolemia, hiponatremia. Cualquiera de estos estímulos va a ser captado a nivel renal y va a permitir que las células yuxtaglomerulares de los riñones secreten una hormona que es renina, que es la primera que activa todo el eje. Esta hormona renina lo que va a permitir es que una molécula que es el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Entonces, el primer paso dentro de la activación del eje de la renina será, dentro de la activación del eje será secreción de renina ante estos estímulos. La renina actúa sobre el angiotensinógeno del hígado para que se forme angiotensina 1, y esta angiotensina 1 viaja hacia los pulmones, donde vamos a tener a la enzima convertidora de angiotensina, y acá está señalado también porque esta enzima es muy comentada en los exámenes, porque tiene sustrato por ahí para el tratamiento antihipertensivo. Ustedes lo han visto en la parte de cardiología. Entonces es importante que se acuerden de estos pasos y sobre todo de esta enzima. La angiotensina, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, lo que hace es convertir la angiotensina en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la que va a tener todos los efectos, o va a permitir que se desencadenen una serie de efectos para corregir la hipotensión, la hipovolemia, la hiponatremia. Como ustedes han visto seguramente en la parte de cardiovascular, uno va a ser el efecto a nivel de lo que es la vasoconstricción, pero ese efecto no lo vamos a tocar porque no tiene interés para la parte hormonal, pero sí su segundo efecto. ¿Y cuál es su segundo efecto? Su segundo efecto va a ser ir hacia la corteza adrenal y decirle a la capa glomerular de la corteza adrenal que secrete aldosterona. Y la aldosterona va a actuar a nivel de las células del túbulo contorneado distal, y si nosotros hacemos un zoom al túbulo contorneado distal, vamos a tener que la aldosterona ingresa a estas células, se une a su receptor en el citoplasma y va a actuar a nivel del núcleo. ¿Para qué? Para permitir que se expresen o que se produzca, ¿qué cosa? La reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Al reabsorberse el sodio con el estímulo de la aldosterona, acuérdense ustedes que el sodio jala agua. Entonces, el sodio jala agua, se mejora la volemia, se mejora la presión arterial, y al jalarse sodio, obviamente, se mejora la natremia. Y de esta manera se logra el objetivo de revertir lo que ocasionó toda la cascada de este eje. Entonces, acuérdense, las primeras funciones importantes de la aldosterona, ¿cuál van a ser? Va a ser la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Sí, también tiene un eje sobre el colector. Realmente me pregunta su compañera sobre la acción de su compañero, perdón, sobre la aldosterona sobre el colector cortical. Sí, es sobre el colector y sobre túbulo contorneado distal. Sí, Miguel, es así. Entonces, lo que va a producir es reabsorción del sodio y consecuentemente de agua y la excreción de potasio. Y además, también la aldosterona va a tener otra función, que va a ser permitir que haya una regulación en cuanto al ion hidrogenión. Vean ustedes que también produce la excreción del ion hidrogenión. Entonces, una tercera función de la aldosterona que a veces no se menciona mucho, pero es importante que ustedes la tengan a consideración, es la excreción del ion hidrogenión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la aldosterona absorbe sodio, excreta potasio y excreta hidrogeniones. Ahora, la liberación o la acción que tiene la angiotensina 2 sobre la corteza suprarrenal no es la única, el único estímulo para la secreción de la aldosterona. Hay otro estímulo para la secreción de la aldosterona, y eso también tienen que tener ustedes en cuenta, que es la hipercalemia. La hipercalemia es el otro estímulo que puede desencadenar
la secreción de aldosterona. La hipercalemia actúa directamente sobre la corteza adrenal y permite que haya esta secreción de aldosterona. ¿Por qué? Recuérdense ustedes aquí que lo que hace la aldosterona es excretar potasio. Entonces, si hay hipercalemia, me beneficio de este efecto de la aldosterona. Entonces, estímulos para la secreción de aldosterona son angiotensina 2, a través de toda la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y también la hipercalemia. Esos son los dos factores que permiten la secreción de aldosterona. Acuérdense que aldosterona no tiene nada que ver con hipófisis y hipotálamo. En el caso de las catecolaminas, como habíamos mencionado, las catecolaminas son hormonas de naturaleza amina, no tienen nada que ver con los esteroides que habíamos visto anteriormente. Y todo parte a través de la tirosina. Si la misma que tiene importancia en la formación de hormonas tiroideas, la misma tiene importancia aquí en la formación de catecolaminas. Solamente que en este caso no se produce una ayudación de la tirosina, sino que se produce una serie de reacciones que van a terminar en la formación inicialmente de dopa y dopamina, y finalmente en noradrenalina y adrenalina, que son las catecolaminas, ¿no? O norepinefrina y epinefrina, son los otros nombres que tienen, ¿no? Estas dos catecolaminas van a ejercer los efectos, sus diferentes efectos, y acuérdense que las catecolaminas tienen receptores de tipo alfa y de tipo beta. Entonces, dependiendo de la localización de estos receptores, o mejor dicho, de la unión que tengan a las catecolaminas a estos receptores, es que se va a producir las distintas funciones, ¿no? En el caso de los receptores alfa, básicamente van a estar en relación a lo que es la constricción o la contracción del músculo liso, que vendría a ser, de forma resumida, su función principal. Y en el caso del efecto en los receptores beta, lo que vamos a tener es que va a producir una relajación del músculo liso, ¿no? Sobre todo a nivel de bronquios, el músculo bronquial, a nivel de lo que es el músculo uterino. Va además a incrementar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la contractibilidad cardíaca dentro de lo que es su estímulo a nivel del receptor beta, y los efectos metabólicos de las catecolaminas se van a dar a nivel del receptor beta. Los efectos metabólicos van con el receptor beta. ¿Y cuáles son los efectos metabólicos que tienen las catecolaminas? Van a incrementar la gluconeogénesis y la glucogenólisis, es decir, van a degradar el glucógeno para sacar glucosa y van a convertir ácidos grasos, aminoácidos, en glucosa. De tal manera que su efecto neto va a ser aumentar los niveles de glucosa sérica, ¿no? Al igual que como habíamos visto con hormonas tiroideas, como habíamos visto con cortisol. Además, también van a producir como segundo efecto lipólisis y van a estar en relación con lo que es termogénesis. No tienen mucha acción sobre el metabolismo de las proteínas, más básicamente es a nivel de lo que es metabolismo de carbohidratos y de lípidos. Y algo importante en lo que es hormonas tiroideas es la degradación de las hormonas tiroideas, ¿no? Las hormonas tiroideas van a degradarse también a través de una serie de procesos enzimáticos, ¿no? Con las enzimas catecol o metiltransferasa y con la monoaminoxidasa, para formar inicialmente normetanefrinas y metanefrinas, y en última instancia ácido vanilmandélico, que se van a eliminar por orina. Y esto es importante porque van a, en lo que es cuando uno quiere evaluar una patología específica de la glándula suprarrenal, que es el feocromocitoma, que es un tumor en el cual hay un exceso de producción de catecolaminas, nos sirve la medición de estos metabolitos, que son las metanefrinas y el ácido vanilmandélico. Y se pueden medir tanto en orina como en suero por la eliminación renal que tienen estos metabolitos. Entonces, hasta ahí hemos terminado la parte de fisiología adrenal y vamos a pasar ahora a gonadal. No sé si alguien tiene ahí alguna pregunta con respecto a